nosotros con elecciones 2024. Nos sorprendieron los muchachos. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Saludos cordiales, dosis de positividad y de optimismo. Aquí estamos nosotros para compartir con ustedes las noticias políticos electorales y algunos acontecimientos que tienen una importancia trascendental que de alguna manera u otra tenemos que darle un paso. El caso de Haití, por ejemplo, que se ha complicado ahora con la decisión de Kenia de suspender el envío de una misión multinacional. Si es que la situación se complica en Kenia, en Haití. Pero nosotros estamos aquí para ver todo lo que está pasando en materia política electoral. Nosotros queremos que ustedes estén tranquilos en sus hogares. Vamos a desarrollar una comunicación comunicativa, orientadora e informativa. O sea, educativa, orientadora e informativa en base a la verdad, en base a la veracidad y la objetividad. Que ese es el propósito de la verdadera comunicación. Hacer de la comunicación un instrumento para formar a una ciudadanía responsable es lo que para nosotros tiene mucha importancia. A mi derecha, entonces, nuestro compañero Nelson Estrella. ¿Cómo está usted? Nelson Reyes Estrella. Lo veo muy bien a usted. Gracias a Dios, estamos bien. Lo veo muy bien. Mejor aquí de poder compartir con usted en los comentarios en el día de hoy, iniciando desde temprano. A usted le Porque va siempre bien. hacemos un comentario a las 8 y ahí arrancamos. Se le ve bien a usted. Se le ve bien. Así que eso es importante. Agradecido también del público que cada semana, cada día se da cita en este importante programa. Bueno, Diría el toque de queda de la noche. En 2 horas de elecciones. En 67 días las urnas. Sí, el 67 proceso días más las importante. urnas. Las congresionales y municipales. Como siempre, atractivo para ustedes. Las noticias político-electorales. Vamos a presentarles un hecho histórico. Hablar con la historia un poco. Hay que dialogar con la historia para entender la situación que se da hoy, que es consecuencia de las manifestaciones del ayer, las cápsulas que preparo cada día, entonces Nelson se encargará de presentarla. Rafael Ceballos, consultor jurídico del ayuntamiento, vocero del candidato, uno de los voceros del candidato a la presidencia de la República del PLD, Abel Martínez Durán, estuvo en Café 55. Vamos a compartir con ustedes fragmentos de esa entrevista. Un sondeo telefónico, prepárense ustedes también, y va a ser la siguiente pregunta. ¿A quién prefiere usted para senador de Santiago? ¿Daniel Rivera, Marino Collante o Demóstenes Martínez? Váyanse preparando, ahí está la interrogante de hoy en el sondeo a través de elecciones 2024. Como de costumbre, Nelson Reyes Estrella va a profundizar en un tema específico. Tiene todas las competencias para darle una orientación precisa a cada uno de ustedes. Y va a haber 2 tandas de sondeo. La segunda es, ¿a quién usted prefiere para presidente de la República? ¿Que continúe Luis Abinader o que Abel Martínez o Leonel Fernández lo desplacen del poder? Ahí está el contenido del programa de hoy. Vamos al corte rápido para entonces regresar con las noticias aquí en Elecciones 2024.
Faltan 67 días para las elecciones congresuales y presidenciales que serán celebradas el 19 de mayo de este año. Se va a escoger a un presidente, vicepresidente o vicepresidenta, 32 senadores, 178 diputados por demarcaciones, 5 nacionales, 7 de ultramar y 20 al Parlacén. Eso es lo que va a elegirse en las elecciones del 19 de mayo. En materia de política electoral, antes de entrar en materia de política electoral, Nelson, hay que darle un vistazo a la situación de Haití, que está preocupante. Sí. Kenia esta tarde decidió suspender ya la misión que iba a enviar para pacificar o contribuir con la pacificación en Haití. La Cancillería de Kenia, uno de los países africanos, porque hay 2 países más de África que se comprometieron a adicionar a 2.000 miembros del ejército de esos países. En Kenia son policías, pero hay otros 2 países que van a incluir militares. La Cancillería de Kenia dice que las circunstancias han registrado cambios sustanciales tras la renuncia de Ariel Henry, o Ariel Henry para nosotros, y que eso implica que replanteen la situación. La demora de Estados Unidos, de Canadá y de Francia para darle la logística, es lógico que ha contribuido con esto. Y esa situación de Haití, nosotros compartimos con Haití la isla Quisqueya, la Hispaniola, y todo lo que ocurre allá se siente de este lado también, porque somos una isla. En consecuencia, Nelson Reyes, ¿cuáles son las perspectivas a la luz de ya de esa situación? Bueno, realmente el contexto cambia radicalmente, porque el principal pedimento que tenían las bandas era precisamente la renuncia de Ariel Henry. Y ahora el protagonismo lo ha tomado el CARICOM, y el CARICOM en el día de hoy, después de la renuncia de Ariel Henry, ha planteado un gobierno de transición, un consejo de transición, que pudiera llamar a elecciones y bueno, de esa manera pues Haití retornar a la estabilidad. Como yo creo que eso más lo que se compite en el poder en Haití, esa sería una salida porque los sectores políticos son los que han estado financiando esa banda. Y yo creo que en un consejo de gobierno, pues todos pudieran estar representados. Estados Unidos en ese caso ha prometido $300 millones en ayuda en lo inmediato. Le aumentó 200 millones. Y en ese sentido dicen que inmediatamente en insumos estarán enviando unos $30 millones. Entonces eso es muy importante porque Haití no aguanta más. El hambre, la miseria, gente muriendo a diario, y eso obligó en los últimos días a que las delegaciones internacionales, como la de Alemania, la misma de Estados Unidos, pues salieran corriendo del país porque no hay condiciones para nada. Y lo último que decían las bandas, principalmente Barbecue, era que iban a asaltar los hoteles para sacar los políticos que estaban exiliados en estos hoteles. Entonces, esa es la situación que tenemos con Haití, una situación bastante difícil, afecta a República Dominicana, y en ese sentido podemos decir la medida que tomó el gobierno dominicano de no aceptar que el presidente entrara de manera indefinida a territorio dominicano. Y eso fue muy importante porque si el gobierno dominicano hubiese aceptado esa solicitud, pues probablemente eso hubiese prolongado el conflicto, porque Henry, estando aquí, se le hubiese hecho más fácil entrar por tierra al territorio haitiano. Eso complicado. Y eso entonces comprometía incluso las relaciones dominicanas con otros líderes políticos de Haití que desde hace meses venían pidiendo la renuncia del exmandatario. En ese sentido yo creo que ha sido muy correcta la renuncia. Y en Haití hay que proponer hacer elecciones y que en esas elecciones, como yo decía en el comentario de la semana pasada, pues que se puedan elegir 2 o 3 mandatarios que puedan alternarse en el poder. El que quede, por ejemplo, en primero, segundo y tercer lugar, distribuirlo en los próximos 12 años y con eso irle creando condiciones. Yo creo que Haití debe ser un fideicomiso supervisado por el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU.
y ahí crearle las condiciones económicas sobre todo. Eso es lo más importante. Haití, con un desempleo que ronda el 90%, no hay condiciones de estabilidad. Si no hay estabilidad económica, no puede haber estabilidad política y social. Y ese país no merece estar permanentemente sumergido en la miseria, sobre todo con un planeta que tiene tanta riqueza, pero que está tan mal distribuida. Hay un ingrediente y es que los jefes de banda, encabezados por Barbecue, dicen que rechazan la intervención extranjera. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le sugirió a las bandas que traten de disminuir ya las acciones de violencia, porque ya Henry pues renunció. Pero son delincuentes, eso no escuchan a nadie. Aquí en República Dominicana, esta tarde, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que como muy bien dice Nelson Reyes Estrella, ha manejado la situación con mucho tacto, hay que reconocerlo. Dice que ya República Dominicana no puede hacer más nada por Haití. Pero en esa parte no creo, porque República Dominicana siempre tendrá que hacer más. A nosotros Y esa es una obligación. Y a nosotros nos conviene. Nosotros somos el primer vecino y nosotros somos la factoría de Haití. Lo que Haití no puede producir, lo que la comunidad internacional no le puede dar a Haití, pues ¿es donde lo va a buscar naturalmente? Y después de en República Dominicana. Después de Estados Unidos, Haití es nuestro segundo mercado. Sí, no, bueno, y hay ocasiones incluso que Haití se ha colocado hasta por encima de Estados Unidos. Haití es el mercado más importante para la República Dominicana, porque así como lo voy a decir, lo que aquí no se consume, muchas veces porque no sirve, se envía para Haití. Y para ello, esa es una mercancía. Que eso sucede con República Dominicana también, con mercancía que llega de Europa y llega de Estados Unidos. Exacto. Un elemento muy importante que hay que decir es que Estados Unidos se ha resistido a intervenir en Haití, porque ellos mismos están claros que una intervención militar realmente no resuelve el asunto. Ya ellos estuvieron desde 1915 a 1934 y lo que dejaron fue miseria. Pero también la misma intervención que sucedió con Naciones Unidas. Entonces la intervención debe ser en Haití, debe haber una intervención militar. Y decía, por ejemplo, el presidente de El Salvador que él estaba dispuesto a enfrentar esa banda, pero que lo aprobara el Consejo de Seguridad. En Estados Unidos se da una particularidad. Fíjense, en Libia y en todos esos países de Oriente Medio y africanos, con menos situaciones complicadas que la de Haití, Estados Unidos intervino. Afganistán, Irak e Irán. Mataron a Saddam Hussein, mataron a Gaddafi. Ahí hay otros intereses. Y entonces, intereses económicos, en Haití, el petróleo. Se han registrado acontecimientos superiores. Tienen un bloqueo contra Cuba, contra Venezuela. El bloqueo de Cuba es histórico. Y Haití no lo bloquean porque ahí no hay intereses de la magnitud que hay en aquella parte. En la geopolítica hay intereses económicos, sociales y políticos. Y Estados Unidos, ¿qué le ofrece a Haití a Estados Unidos? Nada. Entonces por eso Estados Unidos ahora se ha comprometido a dar unos 300 millones de pesos, pero bien, eso es hasta ahora eso no se ha concretado, no ha llegado ese desembolso. En definitiva, el caso de Haití para nosotros tiene una importancia trascendental y hay que darle seguimiento. Quisimos comenzar con ese tema, dada la magnitud y la importancia para República Dominicana, que es una nota que está al margen de las elecciones, y nuestro programa es de las elecciones, pero no podíamos obviar ese tema, ¿verdad que no? Había que abarcarlo. También hay que decir que ese tema está matizado también por la falta de elecciones en Haití. Efectivamente. Porque en Haití, desde el gobierno pasado de Moise, se prolongó lo que fueran las elecciones en este país, y eso devino en una crisis que se ha prolongado por varios años. Inclusive hasta que ahora dimite Henry era ya ilegítimo. Claro, sí, no, siempre fue ilegítimo. Ilegítimo. Porque no fue un gobierno electo por la población. Entonces carecía de la legitimidad del pueblo. Y eso precisamente es lo que piden la banda, o pedían, porque ya renunció. Esperemos que ahora todo se normalice. Eso esperamos. Y que Haití pueda
enrumbarse nueva vez por el camino del desarrollo y la estabilidad económica, sobre todo. Entonces, República Dominicana, política electoral. El Pleno de la Junta Central Electoral recuerda que hoy a las 12, uno dice de la medianoche, pero ya a las 12:01 de la madrugada de miércoles, ya en la madrugada del miércoles, vence ya todo lo que va a ser reconocimiento de las candidaturas congresuales y presidenciales. La ley lo establece así. Puede haber algún recurso de amparo. En muchas ocasiones se someten recursos contra candidaturas, oposición a candidaturas. Entonces ya hoy vence ese plazo. Entonces a partir de mañana ya queda totalmente oficializada toda la propuesta de cada partido. O sea, las propuestas electorales de los partidos, la Junta lo recuerda para que los partidos tengan claro de que esta noche ya, al filo de terminar el día y comenzar el otro, ya concluye ese plazo para reconocer ya las candidaturas de manera formal, Nelson. Sí, para registrarla en la Junta Central Electoral. Ese es el plazo que establece la ley electoral. Y bueno, sí, tal y como usted dice, pues a veces los partidos le ofrecen candidatura a candidatos que después no aparecen en el registro. Y eso conlleva... Y a veces cambian candidatura en el camino. Hacen cambios. En las negociaciones, los acuerdos con otros partidos, eso siempre sucede. Aquí en Santiago también, en época, Nelson, que se da con la cuota también de género. Cuando no era el voto por preferencial a nivel de los regidores, que de Santiago mandaban a la capital la lista de los regidores. Y cuando llegaba Bonao, el que estaba en el primero estaba en el último. Ya había. Sí, eso es. O sea, era un desorden. Hay otra ley. Era un tigueraje. Hay otra ley electoral, la 2023, que establece el tope del financiamiento. de lo que son los gastos de los candidatos. Los gastos sí debe tener. Ayer hablábamos de la candidatura presidencial, tendrá tope 997 millones de pesos, equivalente a los 8.145.548 ciudadanos registrados en el padrón. Por cada ciudadano, el candidato presidencial tiene derecho, de acuerdo a la ley, a gastar 122 pesos con 50 centavos. Eso no lo cree, no lo cree nadie. No. Entonces ocurre ahora, en el caso de las candidaturas congresuales, que es la que vamos a ver hoy, que el tope de gasto está entre 2.173 millones. 2.173 millones. Aquí hay diputados, ya en la precandidatura incluso, que han gastado más de 25 millones de pesos. Pero nosotros tenemos datos oficiales. Por ejemplo, con la campaña pasada. ¿Qué dijo Ramón Alburquerque? Que él entregó a cada senador. Exacto. 509 millones de pesos. Eso a los senadores. A los senadores. Entonces, el gasto no está menos de ahí, porque eso fue lo que dijo incluso. Pero eso puede ser 2 o 3 veces más lo que gasta un candidato a senador. Claro. Y en la presidencial ni hablar. Aquí las candidaturas presidenciales fácilmente pueden salir en 20.000 millones de pesos. Pero señores, en las Y pasadas un dato elecciones, extraoficial que se da de las elecciones municipales es que el oficialismo gastó más de 52.000 millones de pesos. Entonces, esos son datos alarmantes, Claro. porque la Junta dice esos datos mediáticos, porque lo establece la ley, pero la Junta no tiene ningún instrumento para fiscalizar los gastos. en las de esos pasadas candidatos. elecciones, Nelson Reyes, un candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, por ejemplo, en un solo encuentro en Santiago, le recolectaron $2 millones. Ya usted sabe, ahí solo hay 120 millones de pesos. O sea, $2 millones. Y la Junta habla de un tope que ni ellos mismos se lo creen. Además, la Junta no aplica la ley, no hay régimen de consecuencia. Y es lo que dice Nelson, señores. Un candidato a la presidencia en este país no es verdad que va a gastar 122 pesos con 50 centavos por cada elector. No. Eso es increíble. Entonces aquí hace falta la aplicación de la ley y que los partidos se sometan a la ley y al orden constitucional, porque también se viola la Constitución.
Bueno, fíjese que los griegos, aunque ellos son los creadores de la democracia, pero en sentido general ellos no creían en la democracia. Y por eso gran parte de los funcionarios, en Atenas principalmente, no se elegían por método de democracia. Lo hacían por concurso, por rifa, porque ellos creían en eso, en el vandalismo dentro de la política. Entonces desde Grecia, que ellos lo comparaban con el brillo del oro, y hay muchos que aprovechaban esos escenarios. Entonces por eso no creían en los procesos electorales. Y eso sucede realmente con la democracia, porque también la gente ha asumido que la democracia son las elecciones, y realmente no son las elecciones. Cuando el pueblo algún día entienda que por el voto inician las elecciones, pero después debe haber un proceso de seguimiento, de fiscalidad, y de que la gente debe tener un compromiso cívico con el voto, no convertirse en un mercado persa como está ahora, porque ahora por usted ser candidato, la gente cree que usted tiene un banco. Las Y elecciones. todos los problemas de deporte, de evento comunitario, de hacer casa, van directamente donde los políticos. Entonces, Un aquí mercado. uno no sabe en qué va a parar este sistema político, porque no hay espacio para las personas que tienen conocimiento, que en realidad quieren ir a servirle al país, pues puedan sostener una campaña política. Porque cuando usted me habla a mí, que me he preparado, he hecho 3 licenciaturas, 3 maestrías, un doctorado, usted me regala un cargo y me dice, toma 5 millones, y yo le digo, no, muchas gracias, porque ahí yo lo que puedo es dejar mi vida detrás de buscar un puesto electivo y al final la gente no valora eso. Claro. Ahora, lo que yo le digo a la gente, el que paga para llegar, llega para robar. Y por eso nosotros vemos cómo el presupuesto del Estado nunca alcanza. Por eso los hospitales están cada vez más deteriorados, un sistema de educación que no sirve. Y ese comentario no lo hago solo para este gobierno, porque todo lo que han pasado por ahí se montan en el mismo sistema. De hecho, los que vengan harán lo que están haciendo esto y perfeccionarán el sistema, porque eso es sistémico. Y si la población no lo entiende de esa manera, pues no habrá manera de cambiar. Porque es estructural. Un sistema político que está arraigado, estructuras obsoletas que sustentan incluso la denaturalización de la política como ciencia, y eso es lamentable, que observemos todos esos procesos. Usted se imagina que un diputado, que cuando usted suma lo que gana en 4 años, no suma ni el 25% de lo que invirtió para llegar. Entonces ahí se plantea lo que usted dijo, el que paga para ganar. No, ahí sucede lo siguiente, que en el Congreso lo que hay un mercado de las leyes, por eso usted no ve que aprueban una ley que sea importante, que sea para beneficiar al pueblo. Los proyectos conflictivos. Simplemente los proyectos para conflictivos, beneficiar los grupos, Los proyectos grupos conflictivos, económicos. como los ayuntamientos, la planta de gas, por ejemplo. Claro. Una gente quiere usted quiere que le aprueben una planta de gas, siempre hay un coordinador. Y ese coordinador dice, bueno, el bloque tal, le vamos a dar tanto, y así es. Entonces, esa es la realidad de nuestra política. Hay otra información política. Nosotros queremos que se eleve el nivel, se le dé contenido al debate político electoral, para que la población escuche de los dirigentes y de los que aspiran al poder, qué van a hacer para enfrentar el desempleo, la pobreza, el hambre, la inseguridad, las injusticias, la inequidad que hay en este país. Entonces el PLD hoy somete ante el Tribunal Superior Administrativo al director de pensiones, Juan de la Rosa, alegando que está manipulando la ley 379-81 y que se están favoreciendo agentes del partido del gobierno con exoneraciones con propósitos electorales. El PLD, el Partido Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, que son los opositores, deben ubicar y deben situar las debilidades del gobierno. ¿Cuáles son las debilidades del gobierno? La inflación, la inseguridad. Señores, los servicios institucionales, yo no sé si a usted le ha pasado que usted necesita un pasaporte de urgencia. Conseguir un pasaporte ahora es difícil. Sí, le ponen una cita de 3, 6 meses. O sea, si usted va hoy,
le dice, bueno, estamos hoy a 12 de marzo, venga en julio. Esas son las debilidades del gobierno. No pierdan el tiempo en nimiedades. Hablen de la comida que está cara. Pero eso que usted dice tiene razón, pero yo creo que también la oposición en ese caso tiene razón, porque con esas pensiones, con los programas sociales, uno ha visto que se han estado convenciendo muchos candidatos de la oposición para que den el paso al oficialismo. Y yo creo que el gobierno pasado, que hoy es oposición, también saben de eso. Y ellos saben por qué lo están diciendo. De hecho, yo ahorita le comentaba a un amigo, comentábamos ahí por WhatsApp, sobre la semanal, que el presidente utiliza ahí muchas estadísticas y que muchas veces la oposición no la utiliza, porque realmente aquí no hay una oposición con capacidad para enfrentar el gobierno, como lo hubo en el pasado, que el poder político encabezado por el PRM, los movimientos sociales y los movimientos ambientales eran fuertes. Bueno, había muchos funcionarios hoy el PRM está en el poder que tenían porque miedo, aprovechó esas bases sociales. porque tenían miedo de hacer muchas cosas, pero hoy eso no se da en el gobierno. Y precisamente nosotros desde Fundetro emitimos un comunicado que dice que la mentira que dice el presidente, que utiliza miles de millones de pesos para defender mentiras, de que aquí la cobertura boscosa aumentó a 44%. Entonces, todo eso son temas que lo puede utilizar la oposición, porque eso se puede debatir. ¿Cómo es posible que en 3 meses usted aumente la cobertura boscosa? Cuando usted siembra una plantita en su casa, ¿qué tal tiempo le tarda eso? No, eso se lleva tiempo. Entonces, es posible que se puedan sustentar esas estadísticas que dice el presidente de la República. Al presidente lo han estado relajando mucho. Porque aquí y yo creo que más que esos temas, se pueden utilizar esas estadísticas. Las estadísticas a veces se manipulan, muchas veces. Cuando no se emplean métodos científicos para establecer estadísticas que sean confiables, se juega con eso. Entonces, los que deben cuestionar esas estadísticas no está en eso. Claro. No está en eso. Señores, nosotros no podemos en 5 años o en 4 años recuperar los suelos de bosque como lo han planteado. Es que no es posible. No hay manera. Señores, aquí hay plantas. Vamos a poner el pino, que hablaron de que reforestaron. El pino tiene un tiempo para crecer. 10 y 15 años. A 15 años. Sí. Pero no solo eso. Usted tiene que, cuando usted se va al proyecto Cabo Rojo, cuando usted se va a los manglares de Montecristi, cuando usted se va a los manglares de Samaná, ahí se han perdido miles y miles de hectáreas de bosques. Que no son recuperables. Entonces, en corto ¿cómo plazo? usted me dice que 24.2 millones que usted haya sembrado, de que eso significa recuperación? Cuando los técnicos del gobierno saben también que cuando usted siembra 24 millones de plantas, de eso quizás se salvan unos 7 millones, porque apenas sobrevive un 30%. Y eso los técnicos ambientales lo saben. Pero como están en política, mienten, engañan y utilizan estadísticas falsas. Y como la oposición no está dándole seguimiento a esos temas, ellos están en un espacio abierto y hacen lo que les da la gana en este país. Hay otra información política electoral. Leonel Fernández, Abel Martínez Durán y Miguel Vargas, que son los candidatos de la oposición, Fernández Reina, de Fuerza del Pueblo, Abel Martínez Durán del PLD y Miguel Vargas del PRD, acusan hoy al partido de gobierno de crear las bases para la inestabilidad política en el país y que están utilizando los recursos del Estado desangrando a los partidos, comprando dirigentes y que eso es parte de lo que se está creando para la inestabilidad política en el país. Bueno, han solicitado la renuncia, la cancelación de lo que es el director de la Policía Electoral. Y el director de las juntas electorales también. Porque realmente la policía estuvo, dicen ellos, al servicio del oficialismo. Y realmente esa policía electoral hace muy poco. Porque ellos deberían ser los vigilantes. Porque la ley permite usted atrapar a una gente infragante cuando está cometiendo un delito. Y en las juntas electorales, tanto del oficialismo, y claro está, siempre que está en el gobierno, invierte más dinero, pero también desde la oposición.
Entonces yo creo que eso hay que fortalecerlo. Incluso con lo que decíamos ahorita, señores, la Junta tiene que propugnar porque aquí haya una ley de financiamiento electoral y que ahí se establezca cuánta valla usted puede poner, cuánto spot publicitario usted puede grabar y llevar a que la política electoral, que los debates electorales sean debates de propuestas académicas en los medios de comunicación, en las universidades, hasta en las escuelas, pero no este gasto irracional que se da en la campaña y sobre todo el día de las elecciones, donde no hay control, donde ya se han establecido hasta carpas para ir con grupo a abrazar al votante y de esa manera inducir un voto que probablemente no sea de esos candidatos, pero cuando usted le ponen 1,000, 2,000, 5,000 y hasta 10,000 que me han dicho que han pagado por un voto, pues ahí no se está eligiendo legítimamente a las autoridades. Una familia que no tiene que comer y se le aparece un individuo con 2,000 pesos, un voto comprado. Aquí hay cargos que han sido comprados. Muchos, la mayoría. Sí, sí. Es que cuando usted divide en términos per cápita, son comprados todos esos cargos. Por eso nosotros planteamos que debe ejercerse una ciudadanía responsable. Y esa ciudadanía responsable implica lo que decía en parte del comentario de Nelson, de que le den seguimiento posterior a las elecciones. Primero usted tiene que elegir a hombres y mujeres que ustedes observen en su comportamiento, en su conducta, que tienen un compromiso con la patria. Lo eligen, vamos a darle seguimiento. Los ciudadanos también tenemos que jugar nuestro papel, porque el propio, usted que habló de Grecia ahorita, el propio Platón, que fue uno de los principales filósofos de esa época, decía que si los buenos no participan en la política, los malos no van a gobernar. Claro. Y eso es así, los buenos tienen que participar, y Platón lo planteó con mucha claridad. Y en la obra La República es donde Platón plantea que la máxima categoría política del individuo es la ciudadanía. Claro. Entonces hay que ejercerla con responsabilidad. Con responsabilidad. Yo le hago una pregunta ya a los ciudadanos que nos están viendo. ¿Por qué siempre el que paga más es el que está en el gobierno? Y ahí le hago otra. ¿Es porque esos recursos salen del bolsillo de él o salen de los impuestos de todos los ciudadanos? Entonces respóndase usted mismo. Y recuerde, tome cual dinero que le den todos los partidos, pero al final haga conciencia de quién usted cree que lo puede representar dignamente, sea desde el Congreso o sea desde la Presidencia de la República. Lo que no se Yo soy partícipe de que hayan cambios cada 4 años. No se privilegia a nadie. Lo que no se da. Aprendamos a eso. Usted sabe que lo que no se le devuelve en obras y servicios a la población, se lo dan en migaja. No la que le corresponde, porque por mandato constitucional y las propias leyes, es un deber del Estado devolverle en obras y servicios los impuestos que pagamos, no la migaja que en un proceso electoral le dan. Claro. Y eso tenemos que resolverlo nosotros los ciudadanos, ser conscientes para ejercer el derecho al voto, para darle seguimiento, para cuestionar los desaciertos. Por eso siempre yo he sido partidario. Nosotros hablamos de una democracia representativa y participativa, pero lo participativo es más importante. Adiós, es lo fundamental. La participación es lo que le da soporte a la democracia. Es que eso es la base, esa es la base. Si la ciudadanía no se integra, no hay manera de que pueda ser democracia. La participación. Porque usted ahorita daba unos datos, por ejemplo, ¿cuántos legisladores son? 243. Ajá. Un presidente y un vicepresidente. Entonces, estamos hablando que 245 personas van a dirigir el país prácticamente y van a definir en una población de 10.7 millones. Y van a definir toda la política. Entonces, señores, hay que hacer conciencia. La participación. Hay que fiscalizar lo político. Cuando los legisladores vayan, ¿cuáles son las propuestas? Pregúntele. Si es un legislador actual, pregúntele, ¿qué usted ha hecho desde el Congreso? Y eso le permitirá a usted elegir con conciencia. De lo contrario, nosotros le estamos creando el caos a las futuras generaciones.
y Haití nos quedará pequeño. Muy pequeño. Señor director, vamos al corte de publicidad. Aquí concluimos con las noticias políticas. Noticias políticas comentadas. Comentadas porque hay que comentarla. Nosotros no solamente podemos suministrar el paso, no tenemos que decir qué hay detrás de cada uno de esos hechos, ¿verdad? Claro. Y lo hemos planteado con mucha claridad. Vamos a la publicidad, ya regresamos. Recuerden las encuestas de hoy, o el sondeo. Primero, ¿a quién usted prefiere para senador de Santiago? ¿De Arnel Rivera, Marino Collante o Demóstenes Martínez? Y la segunda, ¿a quién prefieren para la presidencia? ¿Que siga Luis Abinader, que llegue Abel Martínez o que regrese Leonel Fernández? Esas son las interrogantes en el sondeo de hoy. Publicidad y ya regresamos. En 67 días vamos a las urnas a escoger a las autoridades del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, dos poderes fundamentales del Estado. Prepárese cada ciudadano para ir a las urnas a votar por conciencia, para escoger a los mejores hombres, a las mejores mujeres que vayan a trabajar en base a la democracia, pero la democracia que debe sustentarse en un gobierno para la mayoría. A continuación, un hecho histórico. Vamos a dialogar con la historia. Pónganle mucha atención a este hecho histórico y hagan algunos apuntes, porque será la primera parte de esta entrega. La historia política en República Dominicana. La historia política en República Dominicana. Hagan sus apuntes e investiguen a partir de las informaciones que van a recibir, porque eso tiene una trascendencia importantísima para entender lo que es la República Dominicana en el campo político. Señor director, vámonos con el hecho político histórico. La República Dominicana siguió un camino muy distinto al resto de América Latina durante el siglo XIX, ya que se independizó no una, sino 3 veces, una vez de Haití y otras 2 de España. Desde entonces, sin embargo, ha seguido un patrón más parecido al resto de América Latina, una lucha prolongada para crear una democracia que funcione para sus ciudadanos, que a menudo se queda corta. Para saber por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política dominicana. Los primeros habitantes de lo que hoy es la República Dominicana llegaron alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Eran taínos,
un grupo de indígenas araucanos que se dedicaba a la agricultura, especialmente del maíz y la yuca, y contaba con una jerarquía política sofisticada, liderada por caciques. Al momento de contacto con los españoles, Quisqueya, como llamaban a la isla, estaba dividida en 5 cacicazgos principales, que a su vez se dividían en itainatos. El contacto europeo sucedió cuando Cristóbal Colón se topó con la isla en su primer viaje, el 6 de diciembre de 1492. En aquella ocasión, los españoles se concentraron en la costa norte, donde encontraron resistencia de los ciguayos, la primera en América. Unos viajes después, ya con varios asentamientos permanentes fallidos en la isla, Santo Domingo se convertiría en la primera ciudad europea en el continente. Con la colonización vino también la explotación de los taínos, que pronto fueron forzados a trabajar en busca de oro, pero el maltrato de los europeos, aunado a las enfermedades contagiosas traídas por los españoles, pronto arrasaron con la población indígena. Historiadores estiman que para principios de 1510 ya habían perecido alrededor de 85% de los taínos. Bajo esas circunstancias, la corona española autorizó en 1501 la importación de negros esclavizados, que pronto serían la mano de obra principal en la isla. Para 1606, documentos oficiales hablan de 9.600 esclavos africanos, o alrededor del 64% de la población total de la colonia dominicana. Durante el siglo XVI, Santo Domingo prosperó, siendo primera en América en múltiples campos, incluyendo la primera universidad en el continente, fundada en 1538. El primer hospital, el de San Nicolás de Bari en 1503, el primer libro escrito por españoles en América, el primer convento y la primera catedral. Sin embargo, 2 cosas claves vinieron a cambiar la dinámica. La primera fue el descubrimiento de tierra firme y con ella el oro de incas y aztecas. La segunda fue que gracias a su lugar estratégico en relación a la corriente del Golfo, La Habana fue designada como puerto principal para la flotilla anual, el convoy de barcos que llevaban el oro de América a España. De ahí en adelante, Santo Domingo quedaría relegada a segundo plano dentro del Imperio Español. Peor aún serían las llamadas devastaciones de Osorio, un plan que forzó la despoblación de la parte occidental de la isla en 1605 y 1606. Esto se debió al contrabando que tenían ahí con los holandeses y otros europeos, lo que enfureció a la corona española, que justo estaba en guerra con los Países Bajos desde 1568. De modo que la isla que Colón había bautizado como la Española dejó de serlo exclusivamente cuando otros europeos tomaron ventaja del despoblamiento. La mejor colocada para hacerlo era Francia, ya que corsarios franceses habían tenido una base en la isla de Tortuga, un islote frente a la costa de lo que ahora es Haití, por unos 50 años. Así, lo que había sido un pequeño centro pirata pronto se convirtió en una colonia francesa oficial. Esto allanaría el camino para que 2 futuros estados compartiesen la isla, una dinámica que moldearía profundamente la historia de ambos países. La revolución haitiana de 1791 acabó con la autoridad en ambas partes de la isla. El lado oriental sufrió múltiples ocupaciones y ataques de tropas francesas, inglesas y haitianas, dada su ventaja estratégica para controlar Haití. El mando español se restableció en 1809, pero esto fue más en la teoría que en la práctica, por lo que José Núñez de Cáceres, un antiguo administrador colonial, pudo declarar la independencia de España en 1821. Sin embargo, la independencia fue totalmente efímera. Solo meses después, Jean-Pierre Boyer, el gobernante de Haití, invadió Santo Domingo con un ejército de 10.000 hombres. Sin capacidad de resistencia, Núñez de Cáceres entregó la capital el 9 de febrero de 1822. Los haitianos ocuparían la parte oriental de la isla durante más de 2 décadas, pero su gobierno nunca fue popular. Había ya resentimiento por previas masacres, como la de Moca en 1805, pero a esto se le agregarían expropiaciones de tierra, expulsiones del clero católico y sobre todo impuestos y restricciones del Código Rural que los haitianos impusieron para poder pagar su deuda con Francia. El efecto de estas medidas se sintió con particular fuerza en Santo Domingo, así que fue justo ahí que en 1838 Juan Pablo Duarte inició una sociedad secreta de resistencia, conocida como la Trinitaria. El movimiento tomó fuerza después de que un terremoto en 1842 empeorase la economía de la isla y suscitara una guerra civil en Haití. Los trinitarios se aliaron con la oposición a Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano de ese momento, y pronto los dominicanos declararon de nuevo su independencia. Esta vez de Haití, en la Puerta del Conde en Santo Domingo, el 27 de febrero de 1844.
El general encargado de defender la independencia del nuevo estado fue Pedro Santana, un acaudalado ganadero que ganó la batalla de Azúa, un combate decisivo contra los haitianos el 19 de marzo de 1844. Victorioso, Santana se otorgó poderes dictatoriales para mantener a raya la amenaza haitiana, o al menos así fue como lo justificó, y luego procedió a matar o exiliar a los trinitarios que no estaban de acuerdo con él, incluyendo a Juan Pablo Duarte y María Trinidad Sánchez, una de las diseñadoras de la bandera dominicana. Santana continuó siendo el hombre fuerte en la parte oriental de la isla durante las siguientes 2 décadas, pero frente a la agitación económica, los disturbios locales y aún temeroso de la invasión haitiana, Santana intentó convertir a la República Dominicana en el protectorado de varias potencias más fuertes, incluidos los estadounidenses, los franceses y los ingleses, hasta que los españoles finalmente acordaron recolonizar la isla en 1861. Regresar al dominio español, sin embargo, no tuvo mucho apoyo local, especialmente después que los españoles impusieran una serie de políticas económicas y fiscales impopulares, y pronto la resistencia se convirtió en la Guerra de Restauración, un conflicto de guerrillas que terminó costando la vida de unas 75,000 personas, pero desproporcionadamente del lado español. La cantidad de bajas y el alto costo de la guerra hicieron que el conflicto fuera extremadamente impopular en España. Renuentes a seguir luchando por un territorio que tenía poco atractivo, los europeos rescindieron oficialmente la anexión del país el 3 de marzo de 1865. Las múltiples guerras, invasiones y conflictos dejaron a la República Dominicana con un país fragmentado lleno de caudillos. Eso creó un sistema político que tenía un enfoque clientelista de los bienes públicos. Carecía de medios de sucesión institucionalizados y la violencia dominaba en vez que el Estado de Derecho. La Segunda República fue un periodo de virtual guerra civil, plagado de rebeliones y conspiraciones entre los 2 principales partidos de la época, azules y colorados. Los azules, más inclinados a puntos de vista liberales, representaban a los cultivadores y comerciantes de tabaco del norte del Cibao. Los colorados, mucho más conservadores, representaban los intereses del noroeste, sur y este. Los azules produjeron a Ulises Eroz, popularmente conocido como Lilis, cuya dictadura a partir de 1886 proporcionó estabilidad y modernización, como la electrificación de Santo Domingo. El problema fue que el mando de Lilis dependía de grandes préstamos de los bancos europeos y estadounidenses para enriquecerse, estabilizar la deuda existente, fortalecer el sistema de sobornos, pagar el ejército, financiar el desarrollo de la infraestructura y ayudar a establecer ingenios azucareros. Pero cuando los precios del azúcar cayeron a finales del siglo XIX, la creciente deuda pública hizo imposible que se pudiera mantener la maquinaria política. Eroz respondió buscando préstamos secretos de banqueros, plantadores de azúcar y comerciantes locales de Nueva York que a la larga fueron insostenibles. En 1897, con su gobierno prácticamente en quiebra, Lilis imprimió 5 millones de pesos sin base financiera alguna. Llamadas papeletas de Lilis, la maniobra terminó llevando a la bancarrota a la mayoría de los comerciantes dominicanos, lo que a su vez inspiró una conspiración que terminó con la muerte del dictador. En 1899, cuando Lilis fue asesinado por los tabacaleros del Cibao, a quienes había ido a pedir un préstamo, la deuda pública superaba los 35 millones de dólares, 15 veces el presupuesto anual. Los 6 años posteriores a la muerte de Lilis fueron testigos de 4 revoluciones y 5 presidentes. La inestabilidad de la isla provocó la eventual intervención de Estados Unidos. Theodore Roosevelt se hizo cargo de las finanzas de la nación caribeña a través de una injerencia administrativa destinada a garantizar el pago de las deudas dominicanas con otros países extranjeros en un esfuerzo por evitar la intervención de cualquier potencia europea, una política que terminó por llamarse diplomacia del dólar. Por algunos años después, la República disfrutó de una paz relativa bajo un presidente liberal y reformista, Ramón Cáceres, que por cierto fue uno de los conspiradores en el magnicidio de Lilis. Sin embargo, cuando él también fue asesinado en 1911, una serie de revueltas y revoluciones desestabilizaron el país y dieron a Estados Unidos el pretexto para mandar a los Marines a ocupar la isla de 1916 a 1924. La ocupación se topó con la resistencia de los gavilleros, guerrillas lideradas por tipos como Ramón Nátera, que tuvieron particular auge en el Ceibo y San Pedro de Macorís. Para neutralizarlos y tener más apoyo a la ocupación, los norteamericanos construyeron infraestructura y trajeron avances en varias áreas, desde la salud y el saneamiento hasta las carreteras y la educación.
Además, capacitaron al ejército dominicano y establecieron procedimientos para crear un gobierno democrático, al menos en teoría. Cuando desocuparon la isla el 27 de diciembre de 1924, los norteamericanos dejaron atrás una nación obsesionada con el béisbol, una democracia electoral incipiente y un ejército bien entrenado bajo el mando del general Rafael Trujillo. Trujillo era un hombre mulato. Bueno, a continuación, Nelson, usted se encarga de lo que sigue. Continuamos con el toque de queda de la noche, su programa Elecciones 2024. Y precisamente llegó el momento de escuchar las cápsulas de Elecciones 2024 con nuestro compañero Ignacio Guerrero. La innovación y la creatividad en estos tiempos son determinantes para alcanzar los éxitos y transformar a las sociedades. Así que vamos a innovar y a ser creativos en la búsqueda del poder en materia política electoral. ¿Cómo están ustedes? Nuestros saludos especiales, que el Señor me lo esté cada día más protegiendo a cada uno de ustedes y que le proporcione mucha salud y todos los parabienes. La sentencia de hoy tiene que ver con unas declaraciones del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti. ¿Qué dijo Charlie Mariotti? Que los dominicanos no solo están exigiendo políticos nuevos, sino políticas nuevas. Y eso es verdad. Ahora está el PLD en un tránsito hacia la innovación y la creatividad para presentarle a la sociedad nuevos políticos y nuevas políticas. Da la impresión que no, porque la dirección máxima del PLD está en poder de dirigentes tradicionales. Y la política que está aplicando el PLD no tiene nada de innovación. Entonces es importante que cada dirigente político que exprese ideas tenga la capacidad de en la práctica demostrar que lo que está diciendo tiene raciocinio.
Pero una cosa es lo que dice Charlie Mariotti y otra es lo que está haciendo el PLD. Por tanto, nosotros queremos que la teoría se complemente con la práctica. Y el PLD y todos los partidos, incluido el Partido Revolucionario Moderno, que aparentemente dicen que es nuevo, la dirección está en manos de gente ya tradicionales. Los que toman las decisiones son dirigentes tradicionales. Y la política no tiene nada de novedad, ni en Fuerza del Pueblo, ni en el PLD, ni en ninguno de los partidos. Así es que vamos a innovar y a ser creativos para darle respuesta a lo que quiere la sociedad dominicana. Por otro lado, una información positiva para la República Dominicana es un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Gotemburgo. ¿Qué plantea el resultado de ese estudio? Que en República Dominicana se ha avanzado en materia política electoral y que eso está contribuyendo con la fortaleza de la democracia. Es un estudio que está realizado por investigadores, por científicos, por tanto no podemos dudar de los resultados, pero ciertamente en República Dominicana hay que mejorar muchas cosas en el campo político electoral. Porque a veces la Junta Central Electoral comete errores que nos llevan al pasado y nosotros queremos avanzar hacia la evolución de la política electoral. Ojalá que ese estudio presente la temática que se utilizó y le suministre a los políticos y a la Junta Central Electoral todos los pasos que se dieron en ese estudio para determinar que hemos avanzado. Ojalá que lleguen esas informaciones concretas para uno entender si real y efectivamente estamos avanzando en la República Dominicana. Luis Abinader Corona, presidente de la República, quien buscará su reelección el 19 de mayo, declaró que frente a la crisis de Haití ha tomado la decisión de garantizar la seguridad nacional por encima de los intereses particulares y rechazó la acusación de la oposición que está utilizando el tema político, el tema de Haití con fines electorales. Solo persigo garantizar la seguridad nacional y a la oposición que se adhiera a la política del Estado por la seguridad nacional, por la soberanía e independencia frente a los problemas que nos amenazan de esa crisis de Haití, dijo el presidente Luis Abinader. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Bueno, seguimos nosotros aquí en Elecciones 2024, programa, una producción general de don Adalberto de León, director ejecutivo de Super TV 50, pionero en materia de estas producciones de televisión, desde el 2000, haciendo historia en las producciones televisivas centradas en las elecciones, uno de los puntuales procesos para la democracia. Uno, porque son muchos los factores que inciden en una democracia. Faltan 67 días para las elecciones congresuales y presidenciales. El 19 de mayo vamos a elegir al presidente, vicepresidente o vicepresidenta, 32 senadores, 178 diputados por demarcaciones, 5 nacionales, 7 de ultramar y 20 al Parlacén, Parlamento Centroamericano. Ese es el compromiso de los ciudadanos que van a escoger a esos funcionarios para el cuatrenio 2024-2028. Vamos entonces con Café 55 de hoy. Estuvo Rafi Ceballos, consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago y al mismo tiempo uno de los voceros del candidato a la presidencia, Abel Martínez Durán, del PLD. Dentro de sus declaraciones, antes de darle paso a Ceballos, cometió un error. Dice que los líderes de opinión, todos los líderes de opinión, generalizó, todos los comunicadores se le vendieron al gobierno. Eso no es verdad, Rafi Ceballos. Eso decían los opositores que hoy están en el gobierno, que todos los líderes de opinión, que todos los que estaban vendidos al gobierno del PLD, ¿te acuerdas? Sí, la botella. Es muy fácil La famosa bocina. lanzar esas acusaciones generalizadas. Debe cuidarse, Rafi. Usted es una persona decente, usted es una persona de mucho tacto, de mucha sensatez y no puede generalizar. No puede generalizar. Mencionó a algunos periodistas que a mi juicio son profesionales de mucha calidad. De mucha calidad. Hay que ser cuidadoso, Rafi. No pierda la sensatez por fanatismo político. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo en la entrevista de Café 55, de Diario 55 aquí en Super TV 55. Vámonos entonces, señor director, con el fragmento de la entrevista con Rafi Ceballos. La situación es que nosotros estamos en un partido donde hay una transición generacional. No siempre se asimila que uno que fue tu ayudante en alguna oportunidad, que estuvo por debajo de ti, te pasó por el lado. No siempre una persona con 20 años menos que tú, 10 años menos que tú, 12 años menos que tú, tanto de edad como de militancia, haya ascendido. Eso no es fácil de asimilar. Y eso ocurrió en muchos dirigentes del PLD, que han preferido ser sucursal de mala muerte del partido oficialista, una sucursal en donde te para en el frente de lo que te hicieron a ti, la persona que eres hoy día, que te lo dieron todo para tú tirarle piedra desde allá, desde la acera del frente. O sea, ¿hasta dónde llega el grado de perversidad humana? Eso tú lo puedes evaluar. Entonces, es una situación con la que tú tienes que manejarte, que bregar, como dicen en los barrios. Hay un cambio generacional y tú verás lo que va a ocurrir después de esto. A algunos le ha ido muy bien, Rafi, Pase lo que pase. desde la otra acera, porque aquí se dice que después del PRM, el segundo gran ganador de las elecciones municipales fue Justicia Social. No, pero espérate, así no vale. Que te hagan un partido a la carrera, sin ideología, sin militancia, sin nada, para tú conseguir algunos objetivos que no sea el implosionar desde adentro. Primero, tú estabas haciendo un trabajo desde adentro para esa gente. Era quinta columna. Tu grado de perversidad, ¿cuál es la ideología de esto? Tú fuiste, hiciste un viaje a Sudamérica, te tiraste una foto con Mujica, que sé yo cuándo, y ya trajiste una idea del justicialismo. ¿Qué es eso? Eso no tiene sustentación, ni política, ni social. La dialéctica política no es así. Donde tú haces algún proyecto que te lo financian, ¿entiendes? Porque tú alegabas que no tenías recursos ni siquiera para beberte una Coca-Cola, pero de repente tú sales a nivel nacional a apoyar. Aquí
había más vallas para el candidato a alcalde de esa organización política que del propio partido. Eso es lo que oficial. muchos visualizan Entonces, en un futuro, a ver ¿entiendes? con un partido. No, nosotros lo que somos es del PLD. Y por eso hemos tenido tantas situaciones, porque nosotros no hemos traicionado, porque nosotros hemos entendido los cambios, porque nosotros hemos apoyado al que tenemos que apoyar en momentos determinados. Hay quienes nos han reclamado, por ejemplo, que fulano, o que esto, que debió. No, pero nosotros no pasamos la vida entera apoyando. En política hay ¿Y por muchos qué que no? perdonan y otros que nunca olvidan, y hay mucha gente que están esperándolo ahí en la curvita Sí, pero ¿a quién? para celebrarlo, Sí, no importa. cuando, O sea, cuando llegue mayo. Claro, 19. porque eso es el grado, por eso hablo de grado de perversidad que anida en los corazones. En la Y no es lo concupiscencia que él ha abonado. de los seres humanos. No, al contrario. No es lo que ha sembrado. No, lo que ha sembrado es lo que ha sembrado a Santiago de obra. Y lo que ha hecho es tener una hoja de servicio sin igual en la República Dominicana. Eso es lo que ha hecho. Dar resultados, ser un buen gerente, ser un gran político. Y parece que no ha ser sido un gran suficiente, dirigente. porque en Santiago también su grado de aceptación no es el mismo de antes. No, pero ahí está el resultado de la alcaldía. Nosotros somos hoy día la alcaldía, vamos a entregar una alcaldía, la alcaldía más organizada, totalmente saneada, sin deudas, con muchos fondos Sin económicos. deudas. Sin deudas. Y le pagaron a aquellos ex empleados ya. A la mayoría, a todo el A que la calificaba. mayoría. A todo el que calificaba, porque nosotros no podíamos liquidar botellas. Habían botellas de más de 5.000 botellas. Nosotros no podíamos hacerlo, porque nadie tiene ese pasivo laboral. Todo el que trabajaba y todo el que hizo su procedimiento a través del Ministerio de Administración Pública, del MAT, que puso sus delitos, se le entregaron sus prestaciones Rafi, laborales. se anunció que, bueno, corrió la voz de que sería Juan Ariel Jiménez que acompañaría a Abel Martínez en la boleta. Eso creó unas situaciones, unos entusiasmos. Al final se decantó por otra persona. Realmente tú que has estado tan cerca del candidato Abel Martínez y de la campaña, eso fue un tema que se llegó a tocar, que Juan Ariel acompañara a Abel. Donde yo he participado, no. No. No, eso es una decisión y una sugerencia de la Comisión de Estrategia del Partido de la Liberación Dominicana, conjuntamente con sus nuevos asesores. Recuérdate que todo eso cambió. La campaña de Abel ahora en estos momentos es escuchar a la gente, trabajar con corazón. Y sugirieron a una persona como Zoraima Cuello, que tiene una hoja de servicio en la República Dominicana sin igual. ¿Cuál es el Juan principal Ariel, aporte a la campaña que se espera de ella? el principal aporte de Zoraima es que venga a ser el complemento perfecto de un gran político gerente que tiene la mejor hoja de servicio porque ha trabajado en todos los estamentos del Estado. Complemento es Estuvo que en el ella Poder pone Judicial. el complemento es que ella pone lo que él no tiene. Sumarle. ¿Eh? Bueno, todos tienen... venga, Entonces cuando me todos dice, han sido cuando me eficientes. dice que el complemento que ella va a poner es su hoja No, de no, servicio de no, transparencia. Eso es lo que usted está diciendo. No, no. Eso Eso es como lo que está que- diciendo usted. No, Ahora, eso dijiste. No, El eso yo- complemento No es venga, su oye, hoja de Arturito, transparencia. Arturo, no, espérate, Arturo, no te alturices. No te alturices, no te alturices. Pero está grabado No, eso. sí, claro. Lo dijiste. No, yo dije que ella es un complemento. Ok. Ok. ¿Qué va a aportar? Va a aportar su experiencia gerencial y la va a sumar a la experiencia gerencial de Abel Martínez. Va a aportar eso. Va a aportar sus conocimientos en el área, por ejemplo, de la planificación, y se la va a aportar al candidato, y se la va a aportar al partido, y se la va a aportar a la sociedad dominicana, porque lo que ocurrió con República Digital, que estuvo, ¿verdad?, teniéndola ella como la máxima orientadora de República Digital, el plan de educación que trajo las computadoras a las escuelas, que transformó la educación en su momento, y que todos esos planes han caído en el olvido bajo administraciones pésimas del partido de gobierno, cargadas de frustraciones y de corrupciones, de falta de transparencia, como las tablets y los 15.000 millones que se han perdido, como todas esas cosas, como fue el desastre de la educación supuestamente a través de los medios de comunicación, donde se gastaron alrededor de 8.000 millones de pesos. Entonces trae consigo la experiencia de haber montado el 911, un modelo en América que hoy día es una fuente de corrupción y que hoy día vemos cómo
alegremente se ha convocado una licitación para alquilar 143 unidades de ambulancia a un costo de 414 millones de pesos, donde se deberían comprar. Más del 60% se compra con eso, de esas ambulancias, y son de la República Dominicana. Llegamos al Faltan 67 días para las elecciones congresuales y presidenciales. Serán el 19 de mayo del año en curso. Reiteramos, se va a elegir al presidente, vicepresidenta o vicepresidente, 178 diputados por demarcaciones, 5 diputados nacionales, 7 en el exterior de ultramar y 20 al Parlacén, Parlamento Centroamericano. 20 vagos. Ahí va. Ganan en dólares. Sí, en dólares. En dólares. De los impuestos nuestros, ¿eh? En Así dólares. sí es bueno. ¿Usted conoce un proyecto que hayan sometido a esa gente alguna vez? Nada. ¿Eh? Y viven una vida, oye, Sí, una vez bebiendo vino y disfrutando gourmet. a nombre Almuerzo gourmet. del bolsillo de nosotros. Bueno, los que vámonos pagamos entonces impuestos. con el primer sondeo, como le decíamos al principio del programa. Nuestro director va a presentar en pantalla la pregunta con las imágenes del sondeo. Ahí está. ¿A quién prefiere usted para senador de Santiago? Debe ser por Santiago, ¿verdad? Sí. Daniel Rivera, Marino Collante o Demóstenes Martínez. Nuestro teléfono 809-724-5500. Ahí está. Amable televidente, anímense los seguidores de cada una de esas figuras que están en pantalla. Llame. ¿A quién usted prefiere para que represente a Santiago ante el Senado de la República? Daniel Rivera, Marino Collante, Demóstenes Martínez. Ahí están los tres. Nuestros televidentes ya tienen la línea telefónica y queremos entonces que participen. Como decíamos, la participación es la esencia de la democracia. Hay que participar, hay que participar. Las Bien. funciones de un senador, Y estos son espacios para participar. es importante, ¿verdad? Las funciones del Claro. senador. Muy Para importante. Que ustedes sepan. Tenemos demasiado, yo pienso. Sí. Pues quizá deberían ser 5, no más. Como mismo la tenían dividida los aborígenes, como vimos ahorita en Historia Política Dominicana. Los casi casos. Claro. Casi casos. Yo creo que pueden ser 5 senadores
y 40 diputados. Y eso del Parlacén, eso debería eliminar. Esto es una isla. Entonces el Incluso senador, eso facilitaría la aprobación de claro, las leyes. el senador tiene la responsabilidad de fiscalizar, Legislar, legislar, son las leyes, la creación de las leyes, la aprobación de las leyes. Tenemos un Congreso que tiene engavetado hace más de 20 años el Código Penal, sí, la ley de agua. la ley de agua. Y hablan de Otro medio proyecto. ambiente, ¿eh? Claro, Y hablan de medio ambiente. Entonces el senador tiene una gran responsabilidad. pero eso es un negocio en el Congreso. Entonces indudablemente que Santiago tiene en este momento Eduardo Estrella, el representante de Santiago ante el Senado de la República. A partir de mayo 19 tomarían la función el 16 de agosto. El que sea electo, ¿A quién usted quiere? ¿A Daniel Rivera? ¿A Marino Collante? ¿O a Demóstenes Martínez? Vamos a ver qué dice nuestro televidente Nelson Reyes Estrella, a ver cómo están los ánimos de los ciudadanos de cara a las elecciones de 19 de mayo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola. Bueno, parece que hay problemas técnicos del teléfono. vamos a esperar Pero atento. que Pacheco pues se anime también. Ahí está un problema técnico con la llamada. Nuestras excusas a los televidentes que no se hayan podido comunicar por los inconvenientes que se han presentado. Pero aquí estamos. Lo importante, y nosotros hemos dicho en todo el trayecto del programa, que sea un voto consciente. Claro, los legisladores tienen 3 funciones fundamentales. Primera función, representar. El senador representa a los representantes de la provincia, el territorio. Los diputados, a los votantes, a las personas, a los ciudadanos de su circunscripción. La segunda función, legislar. Y cuando se habla de legislar, consiste en que las leyes que se necesitan para crear el ordenamiento jurídico, político y social, donde se pueda convivir. Por eso usted ve las políticas, política de educación, política de salud, política medioambiental, política electoral. Y la tercera función es la función de fiscalizar. Los legisladores deben fiscalizar cómo administran los recursos de los ciudadanos, los impuestos, desde el gobierno central, los organismos autónomos, todos los funcionarios. Esa es una responsabilidad de los legisladores. Entonces, cuando a usted lo visiten, usted tiene que preguntarle ¿Cuáles son funciones? cuál es su función Y es y importante. qué usted ha hecho. Y fíjate Porque que- cuando se habla de representación, la gente no entiende. Exacto. Pero ahí es que ese legislador puede ir, por ejemplo, a una institución como Corazán a canalizar un problema del agua. Puede ir a Eren de Norte a canalizar un problema de electricidad. Puede ir al Ministerio de Salud o a la Presidencia a canalizar un problema de un ciudadano, cualquiera. Entonces esas son sus responsabilidades. Esa es la democracia que implica una representación indirecta, porque usted deposita confianza en Claro. una persona para que la represente, que muchas veces no cumplen con esa misión. Que muchas veces no cumplen. pero esa representación, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. ¿Por qué? Porque debe haber un acompañamiento de los ciudadanos a esos legisladores, a esas autoridades municipales, al gobierno central. ¿Y cómo puede haber esa participación de la ciudadanía? Bueno, a través del proceso de veedurías. Hay que estar vigilante de si ese funcionario cumple con determinada ley, si cumple con la administración correcta de los recursos que en cada presupuesto, cada año, le corresponde administrar, y cuál de los ciudadanos hace ese proceso de veeduría, cuáles revisan en la nómina
Eso es muy importante, Hubo porque una esos son los época- recursos suyos que están administrando. Y ese funcionario se supone que es un empleado suyo. Hubo una época, Nelson, que en la República Dominicana, mensual, se presentaba un informe sobre el presupuesto y las inversiones por provincia. Entonces, los senadores tienen que pelear en el Senado que a cada provincia se le asignen los fondos que se necesitan en función de sus necesidades Y de su y aporte de los al Producto Interno aportes Bruto. que hace el Producto Interno Bruto. Pero nosotros tenemos, en los últimos años ha mejorado un poco, pero nosotros teníamos el 90% del presupuesto nacional se concentraba en la capital. Claro. ¿Qué significaba eso? Que los representantes de las provincias No hacían su estaban trabajo. haciendo su trabajo, no estaban representando, porque usted cuando se presenta la Ley General del Presupuesto de la Nación, usted tiene que someterlo a debate y determinar si a su provincia la están tomando en cuenta de acuerdo a sus necesidades. Y cuando veíamos ese informe mensual que lo publicaban, las inversiones, señores, a Santiago no llegaba ni el 1% de lo que aportaba el Producto Interno Bruto. Claro, pues Santiago aporta entre el 14 y el 18% Y no llegaba ni el 1%. del Producto Interno Bruto. Y las inversiones eran muy mínimas. Muy mínima. Entonces, los legisladores, eso es función. Y nosotros en Santiago tenemos ¿cuántos diputados? 18 diputados. Y el un senador. Son 19. Sí, son 19 legisladores que deben hacer un proceso de cabildeo para que en el momento en que se apruebe ese presupuesto, pues esos recursos lleguen a Santiago. Y en la segunda parte que usted señalaba, de la fiscalización, eso tiene una importancia también extraordinaria. Nosotros necesitamos un Congreso Nacional que sea contrapeso del Poder Ejecutivo. Claro, porque siempre son... Porque cuando el Poder Ejecutivo domina de manera absoluta el Congreso Nacional, la fiscalización no se hace. No se le da seguimiento a los gastos, a las inversiones, a lo que hace el Poder Ejecutivo con el erario. Entonces, el contrapeso, Ignacio, por ejemplo, hubo en una esa época, parte... Peña Gómez planteó en una ocasión, para que usted siga, el problema de la gobernabilidad en las salas capitulares, que el presidente de la sala capitular tenía que ser el alcalde que tuviera, no, tenía que ser el contrario. Claro, Es un opositor. pero ahí se le iba a decir, o le voy a decir, ahora con el voto, también la ciudadanía puede garantizar ese contrapeso para que ahí hayan fiscalizadores que tengan la capacidad de contrarrestar el gobierno central. Entonces no elija al legislador del mismo gobierno. Si usted elige un presidente de un partido, elige un legislador de otro. Para el contrapeso. Porque eso va a garantizar un contrapeso, que se debatan los temas nacionales, que ese presupuesto sea más justo. Pero si usted se lo entrega al mismo partido, eso lo aprueban antes en el comando de campaña, lo llevan allá y aprobado de Y un facto. ejemplo de lo que estamos planteando acá se dio en los gobiernos del PRD y en los gobiernos del PLD. Hipólito Mejía logró la modificación de la Constitución para su reelección sin dificultades. Pues tenía 28 de 31. 28 de 31. Modificaron la Constitución para la reelección. Pero también Danilo Medina no pudo en la segunda parte. Pero Danilo Medina también auspició un proceso. Pero tenía el Senado a su favor. Claro. Y tenía la Cámara de Diputados a su favor. Y nosotros entendemos que debe haber ese equilibrio. Claro, Debe de ser equilibrio para que la democracia pueda ser realmente equilibrada. Porque si el Congreso Nacional, los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo están en control de un partido, tenemos un poder monolítico. Entonces eso no da resultado. Nadie lo va a cuestionar porque Claro. son adeptos al partido del gobierno. Le presentamos las excusas a nuestro televidente porque parece que ha habido problemas técnicos con la línea telefónica. Nos dirá nuestro director si estamos disponibles para que los televidentes ya vieron la pregunta inicial en el primer sondeo. ¿A quién usted prefiere para senador por Santiago? ¿A Daniel Rivera, que es del PRM? ¿A Marino Collante, que es del PLD? ¿O a Demóstenes Martínez, que es de
Fuerza del Pueblo. Esas son las tres opciones. Ahí hay una situación que resaltar. Rescate RD está dividido. Sí, a nivel legislado. No llevan un legislatura candidato también. común como no lo llevan a nivel presidencial. Entonces es una alianza rara, Nelson. Sí, es una alianza parcial. Sí, entonces para enfrentar al gobierno que tiene mucho poder y quiera sí o no, de acuerdo a todas las encuestas, la preferencia electoral favorecen a Luis Abinader. Entonces No, usted tiene que tener una alianza contundente. Naturalmente, el que está en el gobierno siempre tiene ventajas naturales Sí, que le ofrece la alta burocracia que hay en el Estado, la alta cantidad de empleo, sobre todo. las estructuras Sí, que usted la maneja, la movilidad de los recursos. el presupuesto que es el principal Entonces, aliado. todo eso le favorece al gobierno. Sí. En este caso, ciertamente que la oposición no ha logrado conciliar los intereses, porque no hay más razón para que no fueran unidos, por lo menos a nivel senatorial. Porque Debieron ya a unir. nivel de diputado, eso es otra cosa. Eso quizás te lo hace más competitivo, llevar muchos más candidatos y resolver algunos problemas. Pero a nivel senatorial, que eso es uninominal, pues ahí lo correcto hubiese sido que se diera esa alianza. Un candidato común, Claro. una unidad real. Entonces, indudablemente que eso es una desventaja para la oposición, frente a un candidato del gobierno que tiene a 22 organizaciones, 21 ya reconocidas y un movimiento adicional de masas. Entonces, indudablemente que la oposición no valoró, no ponderó bien ese acuerdo político electoral y va dividida, va fragmentada, y eso crea las condiciones para que el partido de gobierno tenga cierta ventaja. Bueno, Y yo decía la más de semana una pasada, Ignacio, que el gobierno no solo quiere ganar, el gobierno quiere aplastar la oposición. Y eso tiene algunas razones que queremos recordársela al pueblo. Después de estas elecciones debemos estar preparados para una reforma fiscal, es decir, el aumento de los impuestos a los productos que nosotros consumimos. Pero después de eso probablemente venga una reforma a la Constitución, porque desde ya se ha hablado de unir las elecciones. unir las elecciones. Pero también de darle autonomía a instituciones que la tienen en la Constitución, como es la Procuraduría General de la República. Pero por ahí el presidente quiere también crear un nuevo ministerio, que sería el Ministerio de Justicia. Y con relación a la reforma fiscal, es bueno aclarar que en este país lo que se han hecho son reformas tributarias, porque la reforma fiscal implica una serie de elementos que tienen que ver con la inflación, de ajustar los salarios acorde con la inflación, una reforma fiscal integral, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es nada Pero más, el gobierno hace lo más fácil, aquí se modifica aumentar nada los más, impuestos. por eso es tributaria, Sí. una reforma tributaria que implica el incremento de la inflación, el encarecimiento de la canasta familiar, O sea que vamos a tener mucho más inflación mucho si más. es una reforma tributaria. Y ya muchos funcionarios del gobierno importante lo han dejado entrever que pasadas las elecciones, hace tiempo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le han sugerido a República Dominicana que tienen que aplicar una reforma, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, porque el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lo hacen de manera, pero el Fondo Monetario Internacional, que es especializado en eso de reforma, Pero ha insistido, no, es que eso casi 40.000 millones de dólares que ha tomado prestado el gobierno. entonces hablamos Vienen de- haciendo insostenible Claro, la hablamos deuda externa. nosotros de Entonces, que- ¿cómo se puede conciliar eso? Exacto, Con esa reforma fiscal. con esa reforma. Entonces, eso es impostergable, porque si no, aquí puede haber una crisis mayor de inestabilidad económica, política y social. Así que eso es irrenunciable. Quien venga ahí va a tener que hacer esa reforma. Y ahora, yo le dejo una pregunta. ¿En qué el gobierno ha gastado tanto dinero? Y si se produce la crisis de la magnitud que usted la plantea, vienen los estadillos sociales, Claro. porque la población para subsistir, para no morir, se va a lanzar a las calles. Entonces el Estado tiene que darle respuestas a las necesidades de la población. Entonces hablábamos nosotros de que cuando se tiene el Congreso a favor, hablamos de la modificación
a la Constitución de la República en 2 ocasiones. Digo en las 2 últimas temporadas, porque aquí han modificado la Constitución en 39 ocasiones y 37 para fines reeleccionistas. La otra parte, para complementar lo que usted decía, ¿por qué el Poder Ejecutivo logra que el Congreso le apruebe sin dificultad de los préstamos? A veces sin ningún soporte, porque tiene el Congreso a su favor. Tiene el Congreso a su favor y Entonces, automáticamente. necesita una oposición que diga, no, pero no podemos seguir endeudando a este país. Tenemos que priorizar préstamos que se destinen para programas reproductivos. Pero aquí tenemos préstamos para pagar solo intereses de deudas atrasadas, para gasto corriente, pero muchos de esos préstamos, ninguno van a la reproducción. ¿Por qué los préstamos en la reproducción son importantes? Porque usted invierte capitales en programas reproductivos que van a generar riqueza. Para inversión pública. Aquí se está tomando prestado para gastar. Para gastar. Y dinero también para tener ahí, para controlar el aumento de la tasa de cambio. Entonces, señor, eso es muy lamentable. Porque, ¿qué sucede cuando usted en su casa tiene que tomar prestado para comer? Hay problema, ¿verdad? Porque lo mínimo que usted tiene que tener es la subsistencia. Y este financiamiento internacional está diseñado ¿para qué? Para inversiones. Inversiones como las que se están haciendo, que son muy mínimas. Inversión del teleférico de Santiago, inversión del monorriel, que esas son obras importantes, pero con esa simple obra no se justifica todos los préstamos que se han tomado aquí, que ascienden casi a 40 mil millones de dólares. Y señores, y desde aquí, desde el año 2000, nos hemos endeudado para consumo. Por eso el crecimiento que ha mostrado República Dominicana es un crecimiento desigual. Por eso nosotros tenemos una pobreza, que el gobierno dice que está en el 22%, pero aquí la pobreza está cerca del 40%. Claro, por ahí es que anda. Porque cuando usted analiza los números, el gobierno dice, hay 1.500.000 familias que reciben 1.500 pesos. ¿Quiénes son que reciben esa familia? ¿Y cuántos representan eso de la población dominicana? Si usted multiplica una familia por 4, ¿cuánto tendríamos ahí? No, imagínate. Tendríamos 6 millones. Y hay, por ejemplo, en economía, ¿no? El ingreso per cápita. A veces, mucha gente no lo analiza bien o no lo interpreta, ¿no? Si una familia tiene 5 miembros y en esa familia hay un salario de 22 mil pesos, que es el salario mínimo de grandes empresas, pero nada más está esos salarios. Entonces usted tiene que dividir esos 22 mil pesos entre los 5. Y ahí entra lo que es en economía, el ingreso per cápita. ¿Qué está recibiendo cada uno? Que miren a los ricos y los pobres con la misma formulita. Están recibiendo, cada miembro de esa familia está recibiendo menos de 4 mil pesos. ¿Para qué le da a una persona 4 mil pesos al mes? No, eso es insostenible. Entonces, por eso esa familia, ni para su alimentación. Por eso esa familia tiene serios problemas. Quizás no lo percibe la sociedad, el endeudamiento que tiene el gobierno, pero si lo ponemos en comparación con la economía familiar, cuando en la familia usted tiene que pagar los alquileres de casa, de renta, todo eso, los servicios, y usted tiene los ingresos, y usted hace el presupuesto personal, usted tiene un déficit. Aquí hay familias que incluso en enero comprometen el doble sueldo de Navidad. Inmediatamente un préstamo. Con un préstamo. Y muchas familias tienen que, por ejemplo, utilizar SANES y viven enliándose. Bueno, salió un estudio que y eso, el 49% está cogiendo prestado para alimentarse. ¿Y a través de qué lo hacen? De la tarjeta de crédito, que ese es otro problema. Que eso es otro problema. Los bancos entonces cada rato lo llaman y cada rato lo llaman. Entonces, indudablemente, le ponemos el ejemplo de la economía familiar, porque eso es lo que está pasando en el gobierno. Se hace endeudamiento alocado, crea una situación de dificultades para el país, porque no tenemos los recursos que garanticen el pago de esas deudas.
Y mucho Si de- usted gana 25,000 pesos mensuales y usted gasta 30,000, mensual son 5,000. Cuando viene al año, 5 por 12 son 60,000 pesos que usted tiene abajo. y usted sabe que muchos de esos préstamos que hace el gobierno no entran al Estado, ni siquiera para alimentarse. No, Se quedan en la corrupción, efectivamente. Entonces, que nosotros cada cierto tiempo la reforma vemos en los fiscal- medios de comunicación. la reforma fiscal debe tomar en cuenta lo siguiente: un equilibrio, volviendo a la inflación, entre el salario real y el salario nominal. En economía, el salario nominal es lo que a usted le pagan por el trabajo que usted realiza. El salario real es la capacidad de compra que usted tiene con lo que recibe. Pero aquí hay un desequilibrio entre el salario nominal y el salario real, porque usted no tiene capacidad de compra, que es lo que se llama en economía el poder adquisitivo de la población ha disminuido. O sea, no hay poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Entonces, una reforma fiscal sin tomar en cuenta estos elementos no es una reforma. Al contrario, la reforma tributaria lo que hace es empeorar esa situación que usted tiene. Claro, porque crea más Claro. inflación Claro. y eso crea mucho más desigualdad. Entonces, ¿qué ha sucedido? significa eso? Que si usted, por ejemplo, iba al supermercado cada 15 días y en una compra invertía 5,000 pesos y la inflación se disparó, los mismos productos o menos productos, usted lo va a adquirir, en vez de 5,000 tiene que pagar 6,000 pesos. Y Sí, ahí no, viene el desequilibrio entre el salario nominal y el salario real. Por eso la reforma fiscal tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Entonces, indudablemente que esa es una situación preocupante. Vámonos al corte de publicidad, señor director, y en breve regresamos con más aquí en Elecciones 2024. Bueno, aquí seguimos nosotros en Elecciones 2024. Le presentamos de nuevo las excusas a los televidentes porque la línea telefónica ha tenido inconvenientes, pero ya mañana ustedes se pondrán en contacto con nosotros para que opinen. Habían dos sondeos importantes hoy. En la fase final del programa Nelson Reyes Estrella, la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, y el Consejo Económico Social han estado abogando mucho por los debates e indican que ya para el 24 de abril
están confirmadas las participaciones de Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez Durán. En las elecciones pasadas hubo un debate, o le llamaron debate, pero lo que fue que a cada candidato a la alcaldía le dieron una participación de 15 minutos Eso no es debate. para que desglosara su propuesta. Eso no es un debate. El debate es choque de ideas, Claro. confrontación las ideas para ver, y los televidentes o los oyentes o los lectores o los que estén en contacto ya en el medio que utilicen para observar el debate, escuchen en las discusiones quién tiene propuestas que sean sinceras y las reales propuestas. Entonces, de cara a esos debates que se están planteando, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Esos debates incluso deberían ser más espontáneos, incluir las universidades. Un día vamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, llevar los candidatos, invitar a los estudiantes, para que ellos mismos tengan la oportunidad de hacer alguna pregunta. Exacto. Otro día lo llevamos a la Pucamaima. Y así se podría generar opinión pública y ver las propuestas reales de estos candidatos. También hay que decir que quienes organizan tienen una visión desigual también, porque cuando ellos hablan de Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, excluyen otros candidatos como la de Opción Democrática, Antares, como la ex de la ADP, María Teresa Cabrera, el mismo Roque Espaillá, ¿cómo es? El Fulgencio cobrador. Severino El también. cobrador. Entonces vamos a llevar a todos los candidatos también, Y porque en- ellos tienen derecho, Y en es la un derecho que le da la democracia- Constitución. Y en la democracia hay que darle una participación a la minoría. Claro, La minoría Son parte del fíjese equilibrio. una cosa, que en ocasiones los expositores de esa minoría son de más calidad que los que tienen mayoría. sí, sí. Bueno, porque- en las discusiones que hubo con las candidaturas al diputados Congreso, y a senador. diputados y senadores, ahí hubo representantes de esos pequeños partidos emergentes que demostraron mucha calidad. sí, sí, no, es que realmente la mucha tienen. calidad. Las minorías son las que tienen calidad Porque, intelectual. por ejemplo, el debate, cuando nosotros estábamos en las primarias, en la época de nosotros, había lo que llamaban careo. El careo era un debate entre los alumnos y las alumnas. Pero era Claro, una confrontación. esa es la esencia de un debate. Por ejemplo, UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago, lleva a los candidatos frente al estudiantado y frente a los docentes. ¿Cuál es una propuesta que ustedes tienen? Y le hacen preguntas. Pero, O sea, pero lo lleva individual, no como debate. ¿no? claro, ya eso es una presentación de propuesta. De propuesta para que esa familia utesiana conozca lo que persigue cada quien. Claro. O sea, Eso es importante. Conscientemente, eso también se puede hacer. Por eso Sí. tiene un valor académico, intelectual. Claro. Y sobre todo con una clase donde hay ciertos niveles de conciencia. Porque desde ahí pueden surgir y más muchas para ideas esa juventud, para implementar. Y para esa juventud que necesita. Pero lo que se hace realmente no es debate. Es una simple presentación de propuestas que hacen los candidatos. Por ejemplo, Y podríamos decir que hasta lo que han hecho con los mismos legisladores, aspirantes a legisladores. claro. En Estados Unidos y en Europa los debates son debates. En España los debates son, Son crudos. en España sobre todo. Se dicen verdades Porque en Estados Unidos eso se da a nivel presidencial prácticamente. a nivel presidencial, pero es un debate realmente. Pero en España esos jóvenes, No, en España yo he eso visto es. eso un nivel extraordinario. En Y, España. y eso también se expresa en el mismo Congreso, Claro. que hay mucha dificultad a veces para hacer el mismo gobierno. Bueno, ahora la gestión de Pedro Sánchez en este nuevo periodo, eso fue en base a pelea. Claro, entonces hay una población consciente que defiende los intereses de las colectividades. Exacto. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Queremos que ustedes reflexionen a la luz del patriotismo. Comiencen a reflexionar desde ahora, vayan madurando ideas, propósitos, para cuando llegue el 19 de mayo ya usted tenga claro qué es lo que va a hacer en las urnas.
Claro, un voto consciente. Ahí es que tú tienes poder. Ese artículo 2 de la Constitución que habla de la soberanía popular es precisamente tu voto. Y tu voto no tiene precio. Te pueden pagar 10,000, 20,000, 100,000, pero ese no es el precio de lo que tiene que hacer el Estado por tu salud, por la educación de tus hijos, por el medio ambiente, por tu alimentación. Así que cuando vaya a elegir, hazlo conscientemente. Mañana regresamos con elecciones 2024 por aquí, por Super TV 55, el canal de todos.